Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Parece ser, según cuentan las fuentes oficiales, que hace algunos cientos de miles de años apareció por primera vez en este planeta la consciencia. No vamos a entrar ahora en la veracidad de estas fechas porque no es algo relevante y muy seguramente no fue la primera vez. Pero no es el tema. Para explicar lo de hoy vamos a basarnos en el relato oficial porque conocer la fecha exacta no es importante. Entonces, por primera vez, en algún momento, un animal tomaba conciencia de sí mismo, con respecto al resto de la naturaleza y con respecto a sus propios congéneres. Había nacido el ego. De modo que la mente lógica empezó a funcionar, empezó a dividirlo todo, a fragmentar la realidad. Cada cosa empezó a tener su nombre diferenciador. La naturaleza ya no era un solo ente, porque la lógica empezó a descomponerla. La piedra ya era diferente que el árbol, los colores empezaron a tener distintos nombres. El lenguaje empezó a funcionar en el cerebro del ser humano razonando sin parar. Hasta ese momento, los simios habían usado la mente racional para resolver problemas tangibles, dejando de funcionar cuando no era necesario, ¿no? Como si hubiera un interruptor que la apagara. Pero ahora, aunque no hubiera ningún problema que resolver, pues ya no se apagaba, porque ahora había un ego que llenar. Un ego que empezaría a preguntar y a querer respuestas. Y cada respuesta llevaría a otras preguntas, cuyas respuestas llevarían a otras preguntas. Y así hasta el infinito, porque ninguna respuesta podrá nunca satisfacer las preguntas irreales del ego. Y es que el ego, en realidad, es un parásito. Un parásito vive en algún cuerpo para alimentarse de él. Y lo que hace el parásito es crear sustancias químicas que inyecta al hospedador, y estas sustancias químicas hacen que el hospedador termine produciendo estas mismas sustancias y necesitándolas para sobrevivir él mismo. De esta forma, el parásito del ego proporciona ciertos placeres al ser humano para poder seguir alimentándose de él y sobrevivir. Mientras el hospedador humano no lo sepa, seguirá alimentando al parásito sin alimentarse bien él mismo. Entonces, la sustancia que inyecta el parásito del ego en los seres humanos para que estos sean dependientes de él es la energía consciente. El ego se alimenta de la consciencia, justamente. La mente lógica que utiliza el ego, que van de la mano en la evolución, tiene la capacidad de imaginar ideas abstractas. Y esto se considera una ventaja, una evolución. Pero en realidad, la única diferencia entre un mono consciente y un mono inconsciente es la imaginación. La capacidad de imaginar conceptos intangibles y de preguntarse sobre ellos, de crear un nuevo mundo metafísico aparentemente más grandioso que el mundo físico conocido, tanto por el mono como por el ser consciente. Pero ¿para qué? Si no se puede responder ni una sola de las preguntas con certeza. Y aunque aventures alguna respuesta, siempre van a surgir de ahí otras preguntas nuevas. Y realmente, en la práctica, el animal consciente está en la misma situación que antes de haber desarrollado su ego, solo que ahora vive infeliz, descolocado, angustiado por su supuesta ignorancia. O sea, la única diferencia que tenemos con un mono es la capacidad de hacernos preguntas para las que no existen respuestas. Y esto, al mono, no le hace ninguna falta, porque él no puede imaginar conceptos intangibles ni preguntarse sobre ellos. Pero si no tienen respuesta, preguntarse sobre ellos es algo totalmente inútil. Entonces, en principio, la aparición del ego en el equilibrio natural de la Tierra habría supuesto un problema, que además llevaría al ser humano a ser capaz de destruir él solito todo el planeta. Pero el ego también supone un puente entre la naturaleza inconsciente y la consciencia de los seres superiores. Es decir, los humanos somos capaces de destruir como ningún otro ser, pero también de construir. Somos mitad animalidad y mitad divinidad creadora. De nosotros depende hacia qué extremo del puente vayamos. La forma de comunicarse entre humanos es el lenguaje. Y la mecánica del lenguaje es la lógica. Es decir, descomponer la realidad en palabras y conceptos. Y aunque es limitado, es un buen sistema. Es una circularidad más, como la existencia misma. La realidad está de por sí entera y el lenguaje, la lógica, lo que hace es descomponerla en miles de pedazos para, volviéndolos a componer como un rompecabezas, volver a la realidad entera. Este lenguaje, como digo, funciona desde la mente lógica, la mente racional,
Pero todos nosotros podemos entender la realidad sin necesidad del lenguaje, desde niveles más profundos, desde la mente intuitiva o desde el alma o incluso desde el observador eterno, como ya vimos. Pero para poder explicar la realidad entre nosotros a este nivel de conciencia, a falta de tener desarrollados otras capacidades cognitivas, pues es necesario el lenguaje. Y aunque esto no proporciona a nadie la experiencia de la realidad, sí proporciona las ideas necesarias para poder entenderla conceptualmente. Conocer algo conceptualmente y experimentarlo son dos cosas diferentes. El observador eterno, que somos nosotros, el que se dividió a sí mismo, siempre anhela conocerse empíricamente, conocerse a sí mismo, conocer su verdadero ser. Pero solo con la consciencia conceptual no es suficiente para eso. Se puede saber conceptualmente que uno es generoso, por ejemplo, pero a menos que se haga algo que demuestre generosidad hacia alguien, pues no será más que un concepto. Uno se construye, crea su ego, crea su realidad, crea quién y qué es a través de las relaciones con los demás. Nosotros aquí no somos poseedores de nada material, lo único que poseemos son las acciones que hacemos y lo que aprendemos de ellas. Eso sí que nos llevamos. Entonces, para que el ego exista, para que la personalidad exista, es imprescindible que otros la conozcan. Si no hay nadie con quien compararse, nadie a quien demostrar cómo es uno, no se puede tener personalidad. En soledad, no es posible ser bueno porque no hay nadie con quien ser bueno. Ni es posible ser malo. Por lo mismo, ¿no? ¿A quién se le puede hacer el mal? Ni es posible ser alto, ni bajo, porque no hay nadie con quien comparar. Ni guapo, ni feo, ni generoso, ni celoso, ni rencoroso, ni nada. No habría personalidad. Por lo tanto, sin otras personas con las que relacionarse, no existiría esta vida relativa y la mente se detendría tanto que se llegaría a vivir de nuevo como un animal irracional, de nuevo sin ego. Nuestros padres, nuestro entorno social, profesores, el entorno cultural en el que crecemos, nos van modelando poco a poco. Nosotros llegamos aquí en bruto, puros. Traemos unos paquetes de información incrustados en el alma y traemos una configuración energética concreta determinada por la posición de los astros en el momento del nacimiento. Pero no tenemos ningún ego al nacer. No tenemos conciencia de nosotros mismos, no tenemos personalidad. Entonces todo nuestro entorno nos va influenciando y nos van limando aquí y allá los elementos que sean inútiles en nuestro entorno social y nos van dando a través de los años unos valores, unas normas adecuadas para que, llegado el momento, podamos adaptarnos perfectamente al engranaje del sistema cultural que nos haya tocado. Entonces así consiguen darnos una personalidad minuciosamente prefabricada, a veces con buena intención, con cariño, con amor, otras no tanto, pero bueno, el caso es que hacen un trabajo tan convincente con nosotros que nos quedamos convencidos de ser esa persona a la que toda esa gente conoce. Sin embargo, cuando nos quedamos solos, ninguna de las normas de conducta aprendidas, ninguno de los valores aprendidos, toda esa rebosante cantidad de creencias recibidas, nada de todo eso nos es útil estando solos, porque estando solo todo lo falso se derrumba. Y si pensabas que eras bueno, resulta que ya no eres bueno. Si pensabas que eras malo, ya no eres malo. Ni puedes actuar de forma generosa, ni puedes ser amable, y lo más importante, no puedes ser necesitado por nadie. Entonces te empiezas a plantear que quizá no eres esa persona que la gente conoce. Te han dado una falsa personalidad que depende de los demás. Pero si ahí no están los demás. Es decir, has dedicado tu vida por completo a los otros. Y han sido los otros los que te han dado tu personalidad. Porque tu identidad se reafirma únicamente cuando alguien te ve. Y más se reafirma cuanta más gente hay alrededor. Cuantas más personas te miran, más tú eres. A través de los demás se refuerza tu ego. Pero si no están los demás, pues parece claro que es un ego falso, ¿no? No existe de por sí. Pero la gente, para cuando se hace adulta, ya está completamente identificada con su imagen externa, porque tiene toda esa experiencia social y familiar acumulada, tienen la obligación de trabajar todo el día, tienen la hipoteca, el dinero, las deudas, los niños, las obligaciones diarias, las aficiones, están los medios de comunicación que van creando bandos ideológicos en los que uno se tiene que ver representado, y eso refuerza todavía más la identidad social y además todas estas cosas se comparten en las redes sociales para exhibir a los demás esa imagen creada. Entonces, claro, las personas acaban creyendo que ellos son todas esas cosas, son esa imagen. Se identifican con la forma externa de sus vidas, con su ego, y creen que su falso ego es todo lo que son. Y este ego necesita muchas cosas, todas aquellas cosas que confirmen su identidad.
Y todas esas necesidades, logros, placeres, todo eso, siempre vibra en una frecuencia bastante baja. Son experiencias que necesitan caber en el reducido rango, en la reducida amplitud de la consciencia de tercera dimensión. Y como tienen que ser percibibles en esa frecuencia, tienen que vibrar más despacio. Por eso siempre son cosas muy superficiales, muy densas, propias de este cuerpo físico. Son las bajas pasiones, el sexo animal, los placeres corporales, la bebida, la comida, las drogas, sensaciones físicas, las adicciones y también las necesidades emocionales, la necesidad de atención, de cariño, de ser valorados, etc. Todas esas necesidades habitan en la realidad del ego. Son el alimento del ego. Con eso sobrevive. Entonces, bueno, hablaremos de cómo gestionar estas necesidades más adelante. Pero de momento, tenemos que saber que el ego tiene estas necesidades de baja frecuencia. Y entonces, como el ego es algo que nace de lo externo, siempre va a terminar desapareciendo, en último término con la muerte, porque no es real. Es solo una imagen externa. Y aquí es donde nace el miedo. El ser humano cree que puede perderlo todo y se siente indefenso y se siente desamparado. Entonces todo el mundo tiene mucho miedo de perder su ego. Pero hay que entender que si podemos perderlo, si nuestro ego puede desaparecer, es que antes o después tenía que hacerlo. Si la muerte puede quitarnos el ego, es porque no es nuestro. Sin embargo, la gente tiene miedo porque muere antes de descubrir su auténtico ser, la verdadera identidad de la que ya hablamos aquí. El verdadero ser es eterno y no puede perderse. Por lo tanto, no hay lugar para el miedo. Entonces, insisto en uno de los pilares de la taumaturgia creativa. Por cierto, recuerdo que se puede descargar el libro gratis en formato PDF en esta página web. Pues eso, insisto en que hay que conocer quiénes somos, porque si no entendemos quiénes somos verdaderamente, más allá de este envoltorio físico, seguiremos teniendo miedo, estrés y preocupación. En cuanto nos despertamos y nos damos cuenta de que esto no era, el miedo desaparece, porque entendemos que la muerte no existe. Morirá solo nuestra imagen externa. Si te identificas mucho con tu falso ego, con toda la imagen externa, tendrás más miedo porque no depende de ti y siempre va a terminar desapareciendo. Pero cuanto menos te identifiques con esa imagen externa, más serás el observador y más paz tendrás, porque ese observador es inmutable, es eterno y es seguro. Es nuestra verdadera identidad, la existencia entera. Nos vemos.